¿Ustedes me escuchan bien? Ujú. Bueno, como les decía, es una clase introductoria a la materia. Voy a presentar así, no me van a poder ver porque no puedo presentar de otra forma, así que les pido disculpas. Sí, lo vemos. Bueno, este es el tema, esta es nuestra preocupación y es lo que nos convoca todo este año, ¿no? Los niños. Hay varias definiciones en relación a la pediatría. La pediatría, el vocablo pediatría viene de paidos, dos vocablos griegos en realidad. Paidos, que significa niño, y atreia, curación. En sus inicios la pediatría era eso, curar al niño enfermo. Luego esto se fue ampliando y también hay otra definición que era desde que el niño nacía hasta la pubertad, y hoy por hoy la pediatría la define la Organización Mundial de la Salud como una rama de la medicina que se ocupa de la salud del ser humano desde la concepción. Vean ustedes que hemos ya ingresado o nos hemos introducido dentro del campo de la obstetricia. Entonces se va ampliando el tema de la pediatría. Entonces, desde la concepción nosotros tenemos injerencia hasta un final incierto de la adolescencia. Y esto del incierto es porque algunos terminan a los 18, otros 19. En realidad, la pediatría abarca hasta que la persona o el niño deja de crecer. Nosotros, los pediatras, y creo que los que están presentes también van a adherir a lo que digo, hacemos un corte a los fines prácticos a los 15 o 16 años. Pero en realidad la pediatría es mucho más amplia y va más allá. Pero el final es incierto, no tiene una edad determinada, dice hasta acá es pediatría y de esta edad para adelante le corresponde al médico clínico de adultos. Nuevas corrientes redefinen el rol social de la medicina pediátrica. Voy a ampliar un poquito. Les decía que nuevas corrientes redefinen el rol social de la medicina pediátrica, señalando un posicionamiento destinado a aclarar, debatir, expresar y declarar lo que sucede en la sociedad. La pediatría cumple hoy un rol fundamental en la promoción de la salud a través de los controles. Nosotros hacemos controles periódicos. Quienes son padres sabrán que nosotros hacemos controles desde que el niño nace a las 48 horas, después una vez por mes hasta el año, y después vamos pausando un poco los controles, pero los controles de niños sanos son muy importantes para hacer promoción y prevención de salud, ¿no? Siguiendo con la definición, es muy importante también que nosotros hablemos con los papás sobre la alimentación. Vamos a tener una charla sobre lactancia materna. Nosotros y la Organización Mundial de la Salud aconsejamos lactancia exclusiva los 6 primeros meses. Las vacunas, un tema fundamental. Hoy estamos viviendo una situación crítica donde estamos en la búsqueda de vacunas en forma desesperada. La prevención de accidentes del hogar, etcétera, etcétera. Generando de esta manera una conducta anticipatoria para evitar daños en el presente y en el futuro de esa población infantil que nos toca atender. El pediatra debe trabajar con la convicción de que el cuerpo social funciona como una unidad y que, consecuentemente, deberá influir sobre todas las instancias que lo constituyen. La visión es tan amplia, ¿no es cierto? O sea, vemos el niño, vemos la familia, vemos la sociedad, vemos dónde está inserto ese niño. El doctor Florencio Escardó, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier bibliografía, un decano, un pionero de la pediatría argentino, sabía decir que la mejor medicina individual es la peor pediatría.
nosotros tenemos, como les decía y les repito, una visión mucho más amplia de ese ser humano. ¿Cuáles son las etapas que comprende, digamos, la pediatría? El periodo del recién nacido, que es el primer mes, digamos, para ser más exactos, los 28 primeros días de vida. El periodo del lactante, hasta los 2 años y medio. Algunos lo dividen en el lactante propiamente dicho, que es hasta el año. Y eso es muy importante porque hoy por hoy se está hablando de los 1000 primeros días de ese ser humano. Que ya vamos a ampliar un poquito a qué se refiere esto de los 1000 primeros días de vida. Después viene el preescolar, que si bien hoy los niños ingresan antes al colegio, pero esta división, esta clasificación se sigue usando, preescolar hasta los 6 años. Los niños hoy ingresan al colegio a los 4, ¿no es cierto? Pero bueno, se sigue usando, como les decía, esta clasificación todavía. El periodo escolar hasta la pubertad. Bueno, acá está lo que les decía. ¿Qué son los 1000 primeros días? Que esto ustedes lo van a escuchar con mucha frecuencia. Es un periodo crítico para procesos determinantes del crecimiento y el desarrollo de las personas. Es muy importante que cuidemos a estos niños estos primeros 1000 días de su vida, o sea, desde la concepción hasta los 2 años. Un proceso de replicación y determinación de diferenciación celular. La programación metabólica y hormonal ocurre fundamentalmente ahí. Hay fenómenos epigenéticos, que también este es un término que ya vamos a ver un poquito, que ustedes se van a tener que familiarizar. Estos fenómenos epigenéticos con un impacto importante en el crecimiento y el desarrollo infantil y en la salud del adulto. O sea que muchas cuestiones que pasan en estos 1000 primeros días tienen impacto en patologías no transmisibles en los adultos y con consecuencias transgeneracionales, o sea que atraviesan o saltean o pueden saltear generaciones. Estos primeros 1000 días comprenden lo de la gestación. Fíjense que en el cuadro de la derecha está en el cuadro de la derecha tiene 280 días y en el cuadro aquí 200. Esto es porque depende de cómo se tome, si como final o como final, bien digo, del embarazo, ¿no es cierto? Porque un embarazo a término es aquel que va desde las 37 a 42 semanas de gestación. O sea que hay un rango importante. Por eso no es que sea un error, pero en realidad lo que da los 1000 días es esta cuenta. La gestación 270 días, el primer año y el segundo año 365, y nos da los 1000 días. Estos 1000 días son fundamentales porque toda noxa que puede actuar en esta etapa puede tener consecuencias en el futuro y en la adultez, fundamentalmente, como les decía, enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades coronarias, etcétera, etcétera. Que constituyen un periodo crítico para el desarrollo cognitivo, del lenguaje, de las destrezas sociales y emocionales de la persona. O sea que si a una persona, aparte de su potencial genético, que todos tenemos, le damos afecto, una buena nutrición, una buena educación, una buena estimulación, posiblemente en el futuro, en la adultez, no haya problema. Pero si le quitamos alguno de estos elementos tan importantes en este periodo de tanta plasticidad, obviamente que va a haber problema o puede haber problema en el futuro, en la adultez. Y esto es lo que decía de la epigenética. Esto de los 1000 días... Profe, no se están pasando las diapos.
Ahora sí. Ahí sí. ¿Sabe qué pasó, Doc? Usted me parece que está pasando las diapos en la presentación, pero en el PowerPoint, que es lo que usted está compartiendo, no las está pasando. De última, compártalas desde el Power directamente. Sí, desde ahí lo estoy compartiendo desde ahí. Pero cuando las amplío, pantalla completa, ahí dejo de presentar. Ahora que no está... No lo amplía pantalla completa. Sí, eso estoy haciendo. Bueno, los 270 días de gestación, los 365 del primero y segundo año, esto de lo que les acabo de decir, la carga genética o el potencial genético y todo lo que les rodea. Por eso nosotros tenemos que tener una mirada muy amplia de ese niño y de esa familia. Y con respecto a la epigenética, le iba a decir, ahí está pasando, ¿no? Estos primeros 1000 días fue una hipótesis que se generó en Inglaterra. El doctor David Barker fue el que hizo la hipótesis, dijo que todos estos elementos que pueda afectar al feto o al niño en sus 2 primeros años pueden tener consecuencias en el futuro y en la adultez. Y esto después luego fue confirmado. O sea que el doctor Barker, inglés, generó una hipótesis que luego fue confirmada. En relación a la epigenética, es el cambio en la expresión de genes sin alteración, fíjense que este es un término muy importante, sin alteración de la secuencia del ADN. Entonces, nuestra biología está determinada no solo por la especie a la que pertenecemos, a la herencia genética recibida, sino también a los cambios que se van produciendo luego de la concepción como consecuencia de la interacción con el medio ambiente. O sea, todo lo que nos rodea a esa embarazada, inclusive hoy por hoy se aconseja que se planifique, digamos, un embarazo para poder darle una buena alimentación, para administrarle a la mamá, por ejemplo, ácido fólico, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la deficiencia de ácido fólico puede producir trastornos en el sistema nervioso central, en el neuroeje, como por ejemplo mielomeningoceles y otras cuestiones. Entonces, se aconseja planificar la concepción, pero bueno, no siempre puede pasar. Entonces, todo esto ocurre durante toda la vida, aunque en los primeros días o meses, luego de la concepción, en los cuales esta interacción resulta fundamental por la plasticidad, por la labilidad de ese ser humano, realizándose los primeros cambios epigenéticos en el feto en desarrollo. Esto es lo que les decía, la epigenética es otra terminología que no sé si la habrán escuchado, pero van a tener que familiarizarse en esta materia. Siguiendo con los primeros 1000 días, es una etapa determinante. Fíjense ustedes que el 40% de las habilidades mentales del adulto se forman en los 3 primeros años de vida. O sea que es una etapa muy importante. El crecimiento y desarrollo cerebral está determinado por múltiples factores, pero fundamentalmente adecuada por la nutrición y las expresiones emocionales enriquecedoras. Si uno al recién nacido o al lactante pequeño no le da una nutrición importante, dijimos que nosotros adherimos fuertemente y estimulamos la lactancia materna como el alimento más importante para nuestros niños, por lo menos menores de 6 meses, y las expresiones emocionales. Por eso es que también es una actitud que hacemos los neonatólogos cuando el recién nacido nace, lo ponemos en el vientre de la mamá y ese contacto piel a piel
realmente fortalece las experiencias, y es una experiencia emocional enriquecedora que ayuda al desarrollo neuropsicológico de ese niño y de ese adulto. ¿Están viendo las diapositivas bien, las presentaciones? Hola, chicos. Sí, perfecto. sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es a modo de resumen, ¿eh? El periodo crítico, el bagaje genético, lo que traemos de nuestros padres, aunque puede saltearse generación, y la interacción fea, lo importante que es la interacción del medio ambiente. Eso da como resultado una persona que puede tener una impronta, esto puede tener una impronta positiva o una negativa que inhiba el desarrollo y el aumento del riesgo de sufrir enfermedades. Fundamentalmente, como les decía, enfermedades no transmisibles, repito, obesidad, hipertensión, enfermedades coronarias, diabetes, etcétera, etcétera. Bueno, dijimos que la pediatría es la medicina toda, volcada a una determinada edad, y hay cambios importantes en relación a la medicina del adulto, que vamos a verlo puntualmente. El niño no es un adulto en miniatura, sino que hay características biológicas, médicas, sociales, psicopedagógicas que lo hacen diferente. En cuanto a las características biológicas, el estudio del crecimiento y desarrollo, que eso ustedes lo van a ver en la práctica, cuando hagan consultorio, ustedes van a ver que nosotros pesamos, medimos el perímetro cefálico y la talla, entre otras cuestiones. O sea, estudiamos el crecimiento y también estudiamos y vemos el desarrollo, o sea, qué va adquiriendo el niño con la edad. Eso es el objetivo del control del niño sano, detectar en forma temprana todo aquello que se desvíe de la normalidad y poder actuar, poder estudiarlo o poder reforzar algunas pautas que pueden no estar bien, como por ejemplo una pauta alimenticia. Otra característica, las características o la evolución morfológica, ustedes saben lo inmaduro que son los órganos y sistemas de un niño, fundamentalmente del recién nacido y del lactante menor. La importancia, de nuevo, que tienen la nutrición y el metabolismo. La maduración sexual también la estudiamos. Vamos a tener clases, chicos, vamos a profundizar estos temas. Vamos a tener una clase de crecimiento y desarrollo y del manejo de los percentilos. Vamos a tener clase de nutrición, de lactancia materna y de alimentación, de trastornos en la nutrición, obesidad, desnutrición, trastornos en la maduración sexual. Otra característica que lo distingue del adulto es la inmadurez de los órganos, la inmunidad insuficiente. Recuerden que la inmunidad, el niño nace, el niño en la gestación recibe anticuerpos maternos a través de la placenta. ¿Qué anticuerpos? De todas las enfermedades que ha tenido la mamá hasta la concepción o los anticuerpos generados por las vacunas. Todos esos anticuerpos generados por la vacuna o por las enfermedades se transmiten a través de la placenta y le dan una inmunidad prestada, por así decirlo, al recién nacido y al lactante hasta alrededor del 6º mes. A partir del 6º mes los niños pueden empezar a enfermarse un poco más que lo habitual y es debido a esto, que ahora él, al estar en contacto con virus y bacterias, etcétera, va generando sus propios anticuerpos, sumado a eso la colocación de las vacunas. La solidaridad funcional, ¿qué significa esto? Que el niño reacciona como en un todo. Es muy difícil que una determinada enfermedad o una determinada patología no involucre a todo su organismo.
Por ejemplo, una infección urinaria puede producir diarrea, puede producir vómitos, puede producir fiebre, esto puede producir deshidratación, la fiebre puede producir convulsiones, o sea que fíjense ustedes que interviene casi todo su organismo. Dentro de las características médicas, las biológicas y las médicas son las más importantes, diferencias con la medicina del adulto. Les decía, es la medicina toda, volcada a esta edad. El programa de pediatría es un programa largo, ya vamos a ver dentro de un ratito. De hecho, nosotros tenemos tratados de pediatría, como hay tratados de clínica médica, como hay tratados de medicina interna. Nosotros tenemos tratados también, como por ejemplo el Nelson, que es un tratado de pediatría de un autor estadounidense, Meneghello, que es un tratado de pediatría de un autor chileno, y así tenemos varios tratados de pediatría. Es la medicina toda. Por eso es que algunos autores dicen que la pediatría no es una especialidad, porque no se dedica a un determinado órgano o sistema, como el cardiólogo, por ejemplo, o el neurólogo, sino que es la medicina toda. Por lo tanto, algunos autores, repito, dicen que la pediatría no es una especialidad. Otra diferencia es que nosotros tenemos que hacer el interrogatorio hacia una tercera persona, ya sea la madre, el padre o un tutor quien traiga al niño, fundamentalmente en los primeros años de su vida. La semiología, la semiotecnia, ustedes creo que ya han tenido esta materia. Todos los pediatras conocemos, sabemos bien cuáles son las técnicas semiológicas para auscultar un pulmón, para percutir, para palpar un abdomen, para palpar un hígado, un vaso, etc. Conocemos todas las técnicas semiológicas, lo que sí no, pero tenemos que adaptarlos a lo que el niño nos deje, porque hay una cuestión que también diferencia la medicina del adulto, que es la rebeldía al examen físico. El chico tiene miedo, no quiere dejarse examinar, entonces no es que te deje, se quede quieto y te deje palpar el abdomen tranquilamente. Entonces, por ahí nosotros tenemos que revisarlo en el regazo de la madre, o en los brazos del padre, o de quien fuera, donde el niño se encuentra más protegido y que pierda de alguna manera el temor. Tenemos que tratar de ganarnos a ese niño, de ganar su confianza, de charlar un poquito con él, si es un niñito que ya entiende, ¿no es cierto?, ganarnos su confianza, tener una cierta empatía. Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener un niño más tranquilo y nos va a poder dejar realizar la semiología, como dicen los libros. Y dejamos, por ejemplo, para el último, en el examen físico, las cosas que más molestan, que es el examen de la cavidad oral. Entonces los niños no quieren, no, palito no, palito no. Bueno, hay que tratar de que ellos solos abran la boca y solamente ayudarnos del baja lengua si es necesario. Pero nosotros tenemos que tener, ya tenemos que ir viendo, tenemos que ir haciendo una inspección a medida que hacemos la anamnesis. La sintomatología, obviamente que es una sintomatología clínica, la sintomatología clínica, obviamente que es distinta. Mientras más pequeño es el paciente, más atípicas son los signos y síntomas que puedan acompañar a una determinada enfermedad. Los métodos de diagnóstico y técnico, uno, por ejemplo, si quiere realizarle una radiografía de tórax, no puede decirle a un lactante, respire hondo, guarde el aire, no respire, ahora respire. Eso es imposible. Entonces, las técnicas
son realmente distintas. Tiene que existir una persona avesada, entrenada en realizar este tipo de técnica en pacientes pediátricos. Lo mismo pasa con la extracción de sangre. En los neonatos y en los niños lactantes pequeños, nosotros hacemos una punción con una lanceta, principalmente en el taloncito, y de ahí extraemos sangre. Pero no se puede apretar esa zona, no se puede ordeñar esa zona, y tampoco se puede raspar con el tubito la herida, porque esa muestra no va a servir, porque se van a producir hemólisis y los valores, suponete, de bilirrubina o de potasio están totalmente alterados. Entonces, nosotros aconsejamos a los bioquímicos y observamos y lo miramos y decimos, bueno, si vos le vas a sacar sangre del taloncito, tenés que primero calentar la zona donde vas a hacer la extracción. Una vez que se encuentra bien rojo, que haya una buena rémora sanguínea, ahí hacer la punción con la lanceta y dejar que la sangre fluya libremente, gota a gota. Esa es una buena técnica. La interpretación también es distinto. No es lo mismo interpretar una radiografía de un lactante menor o un neonato, porque puede haber imágenes, por ejemplo, en mediastinos que pueden hacer confundir. En esa zona, en los neonatos y en los lactantes pequeños, está el timo. Esa imagen tímica puede dar diferentes imágenes radiológicas que pueden dar lugar a confusión si uno no está entrenado, no es una persona avesada para interpretar esas radiografías. El timo se puede interpretar como que hay una neumonía o como que hay una atelectasia. Entonces, uno tiene que estar advertido de los cambios anatómicos que puede haber. Y en cuanto a las interpretaciones de los laboratorios, también, en un neonato 20.000 blanco no es una cosa preocupante. Sí, en un chico de 5 años. Una bilirrubina en un neonato, una bilirrubina total y con predominio indirecto de 5, 6 a las 48, 72 horas, no nos preocupa. Sí, en un chico mayor. O sea que los métodos de diagnóstico, las técnicas y las interpretaciones son distintos y van variando con la edad del paciente que estamos viendo. La etiología, obviamente, que también es distinta, por eso es importante conocer los factores perinatales que pueden haber influido en la patología que estamos viendo. Es muy frecuente que los procesos infecciosos que afectan al neonato no sean los mismos que afecten al lactante mayor o al niño o mayor. Los aspectos nutricionales, obviamente que también es distinto, como ya lo hemos dicho. La influencia genética en el periodo fetal, lo que dijimos recién de la epigenética, también tiene un efecto trascendente. La profilaxis, que ya hablamos recién, vamos a hablar más adelante, la vacuna tiene una importancia mayor, una importancia que lo vamos a desarrollar, como les decía, en una clase en particular. Y la terapéutica, que es genuina. ¿Qué significa esto? Que nosotros no medicamos como hacen los médicos de adultos. Tomate un comprimido cada 8 horas, tomate un comprimido cada 12 y nada, y no tienen en cuenta ninguna otra cuestión. Nosotros lo hacemos, la terapéutica, supónganse de un antibiótico, de acuerdo al peso, por miligramos, kilo, dosis, o miligramos, kilo, día, dividido en 2 dosis, dividido en 3 dosis. También podemos usar la superficie corporal, o sea, digamos,
tantos miligramos por metro cuadrado de superficie. Y la vía es muy importante. El sabor, chicos, del medicamento es importante. Casi todos los pediatras nos tomamos un tiempito y probamos los medicamentos para ver qué gusto tienen. Si el gusto no es un gusto agradable, los niños los van a rechazar. Otra cosa también que es muy importante es la posología. No es lo mismo un medicamento o un antibiótico que se da cada 12 horas o una vez por día que aquello que se dan cada 6 horas. Si un medicamento se da cada 6 horas, seguramente va a haber deserción, no se va a cumplir con totalidad el tratamiento. Entonces, bueno, todas estas características médicas las vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando la materia. Las características sociales, bueno, la influencia sobre la demografía es ya muy conocida, ¿no es cierto? La morbimortalidad, gracias a, digamos, a la vacuna, gracias a la alimentación al pecho, a la lactancia materna, gracias a los controles que hacemos periódicamente, a la introducción de sales de rehidratación, todas esas cuestiones, vean que les he nombrado varias cosas que no generan gastos. No es que vos vas a hacer una mejor medicina si tenés, por lo menos en atención primaria, si tenés un tomógrafo o un resonador. Si vos citás a los pacientes para hacer control de niños sanos y ahí aprovechás para hacerle las inmunizaciones que corresponden. Si promovés la lactancia materna, si tiene un cuadro de diarrea aguda, introducir la sal de rehidratación, todas esas pequeñas cosas que tienen gran impacto sobre la mortalidad de los niños, está al alcance de casi todo. Recuerden ustedes que el niño es el bien más preciado, es el futuro de toda nación. Entonces debemos cuidarlo. La interdependencia con la medicina del adulto, ya lo hablamos, las cuestiones que pasan en el periodo fetal y en el periodo del lactante pueden incidir fuertemente en el adulto. También ellos me refiero a los niños, pueden estar influenciados por el ambiente donde se encuentran. La importancia que tienen los problemas de salud y la profilaxis, que ya la hemos dicho, y los derechos del niño proclamados universalmente, que hay que respetarlos y hacerlos cumplir. Las cuestiones que tienen los niños, digamos, los derechos que tienen los niños a la alimentación, a la educación, a una buena nutrición, todas esas cuestiones, estos derechos del niño universales, debemos hacerlo respetar. Bueno, así que las características psicopedagógicas las podríamos haber puesto en las características sociales y médicas. Esto digamos, surge de ahí, la cuestión del desarrollo psíquico y las alteraciones que puede tener en el niño, la falta de afecto o una buena alimentación. El pediatra como educador, fundamentalmente en lo que son la educación sanitaria. Bueno, esto en cuanto a la introducción y las diferencias de la pediatría con la medicina del adulto, esto que han venido viendo ustedes estos 4 y casi 5 años de la carrera. Esto es una cosa nueva y nos vamos a ir introduciendo de a poco. Vamos a la materia. ¿Cuáles son los ejes temáticos que vamos a ver? Historia clínica, crecimiento y desarrollo es otra clase, medio interno y deshidratación, lactancia materna, alimentación, trastornos alimentarios, como les decía, obesidad, desnutrición, vacunas, el recién nacido y el periodo perinatal, los síndromes y las principales manifestaciones en aparatos. Vamos a tener algunos especialistas que nos van a ayudar con ciertas patologías, por ejemplo, cardiólogos que nos den la parte de cardiopatías congénitas,
o cirujanos que nos den las patologías más frecuentes que son quirúrgicas, etc. Vamos a ver enfermedades prevalentes, infección urinaria, neumonía, bronquiolitis, etc. Perdón. Los screening, que eso lo vamos a ver cuando veamos recién nacido, la salud escolar, salud bucal y dental, la adolescencia, la sexualidad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, que es muy importante, la familia, el maltrato infantil y la prevención de accidente, muerte súbita del lactante. Las competencias mínimas que pretendemos nosotros, los profes, que alcancen al finalizar el cursado, que sepan confeccionar una historia clínica pediátrica, que puedan realizar un buen examen físico, un buen interrogatorio y un mejor examen físico, y también obviamente mental, psicológico, bien completo, realizar la antropometría, valorar el estado nutricional, eso lo vamos a ver en las clases de crecimiento y desarrollo, pero ustedes deben saber cómo percentilar, cómo va creciendo ese niño, de acuerdo a identificar los trastornos de nuevo de crecimiento y desarrollo, formular hipótesis de diagnóstico, es decir, bueno, este niño tiene un síndrome febril, este niño tiene un síndrome de dificultad respiratoria, hacer eso un pensamiento crítico, interpretar los métodos de diagnóstico complementarios, así me traen una radiografía, lo que decía recién, veamos primero qué edad tiene, para no confundirnos, y ver una radiografía de tórax, de abdomen o de lo que fuere. Lo mismo pasa con el laboratorio u otro método de diagnóstico. Realizar de acuerdo a eso o sugerir, obviamente, un tratamiento, es decir, bueno, le vamos a dar a este niño que tiene una patología pulmonar una amoxicilina. ¿Cómo se lo vamos a dar? ¿Cuántos miligramos por kilo y por día? Y dividido en cuántas dosis lo vamos a dar y cuántos días. Eso ustedes tienen que sugerirle al tutor con el cual están haciendo la práctica. Y en el caso de que no lleguen a un diagnóstico, bueno, tenemos que saber cuándo derivar o cuándo pedir auxilio a otro especialista. Un dolor abdominal, que uno tiene la sospecha que puede ser una apendicitis, bueno, uno pedirá los estudios pertinentes luego de realizar un examen físico y tener la sospecha de que es un cuadro apendicular, pedir la interconsulta correspondiente con el cirujano. Y él les dirá si es o no, o verá la evolución, o les dirá qué hacer. Las competencias mínimas, siguiendo, brindar la educación para la salud, es un consejo que nosotros siempre damos a los papás, que sepan ustedes buscar información en fuentes confiables, ya les vamos a dar cuáles son las bibliografías que nosotros más frecuentemente usamos, brindar la máxima ayuda respetando las divergencias culturales y creencias, esto es fundamental, respetar los derechos y la intimidad de los pacientes, fundamentalmente de los niñitos ya más grandes, los prepúberes, púberes, y la confidencialidad de la consulta médica, realizar las denuncias de las enfermedades de notificación obligatoria, por ejemplo, una tos convulsa, una sífilis o otras enfermedades que son de denuncia obligatoria, planificar acciones preventivas considerando el ambiente del niño y de su familia, incorporar la interdisciplina, siempre es importante trabajar en la interdisciplina o en la transdisciplina en las intervenciones de salud. El cursado tiene las clases teóricas, que es la que estamos dando ahora, los viernes a las 8 dice ahí, a las 8:30 estamos empezando. Las actividades prácticas las vamos a ir viendo de acuerdo a la pandemia y de acuerdo a ver si dónde pueden ir a realizar las prácticas. Los centros de actividades prácticas, que puede ser el Hospital Pasteur, centros privados, centros de inmunizaciones. Podemos hacer talleres y después tenemos evaluaciones
a mitad de año un parcial y al final del año otro parcial, que es un parcial integrador. Los centros de actividad práctica, de nuevo, vamos a ver los días y la hora. Ustedes pónganse de acuerdo, vean qué día pueden realizar las prácticas pediátricas, y ya le vamos a dar el listado de tutores. La idea es que hagan consultorio externo, atención primaria de salud, vacunatorio, que vean algunos pacientes internados, si hay neonatología, que vean una recepción, vayan a internación conjunta, a ver cómo el niño se prende a la teta, etcétera, cómo se siente la mamá, cómo está el bebé. Si pueden hacer un día, un mediodía o un par de horas de guardia o de emergencia, sería ideal. Después también podemos ver talleres integradores. Eso lo vamos viendo. ¿Cómo regularizamos la materia? Asistiendo al 80% de los prácticos, de los teóricos, a los talleres, a los exámenes teóricos con 8 puntos más, y aprobar también el examen teórico práctico, ¿no? Vamos a ir viendo también de acuerdo a lo que nos deje hacer la pandemia. La bibliografía, como le decía el Nelson, el Tratado de Pediatría. También podemos tener otros tratados de pediatría. Ahí en tercer lugar está el Meneghello, que se los había nombrado. También está la Pediatría Clínica 1 y Clínica 2, que es del doctor Armelini y del doctor Gomila, que son profes titulares de la Universidad Católica. El Rubinsky, bueno, normas nacionales de vacunación, nos guiamos mucho por las normas del Ministerio de Salud de la Nación. El PRONAP, que es un programa de actualización pediátrica, y consenso también de la Sociedad Argentina de Pediatría. Sacamos mucho, nos guiamos, como les decía, mucho del Ministerio de Salud y de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ahí sacamos consenso y el PRONAP. Y esto para terminar, muchas gracias. Ustedes ven ahí que estoy en el Día del Niño. Esto también es medicina, chicos. Esto también es medicina. Darle alegría, darle empatía, sacarle una sonrisa a los niños, fundamentalmente los internados y fundamentalmente los niños que están en la parte o en el sector o en el área oncológica. Bueno, no tengan miedo de hacer eso, de disfrazarse y de contribuir a la alegría y el bienestar de los chicos. Esto es una familia, Zuccarelli, esta es Juliana, y esta es la Guadalupe. La Guadalupita nació hace 2 años, en 2019. Nació a las 26 semanas. Hola. Nació, les decía, a las 26 semanas, con 800 gramos. Tuvo 4 meses internados con nosotros y por una cuestión de un espasmo de la radial, de la arteria, tuvimos que amputarle parte del brazo. Pero está perfecta. Camina, corre y ahora está empezando el jardincito de 3, creo. Así que bueno, chicos, esto es todo en esta clase para introducirnos a esta nueva materia que es la pediatría, y espero que les haya gustado. Vamos a dejar de compartir. Bueno, eso es todo, chicos.